Hoy hablaremos de la historia de la filosofía antigua, de los presocráticos hasta Aristóteles. Además de comentar las ramas principales de la filosofía. Imagina que estás en una noche antigua, alrededor de un fuego, escuchando historias sobre dioses que moldean el mundo, héroes que desafían el destino y fuerzas sobrenaturales que explican los rayos, los mares y el origen de la vida. Así empezó todo, con mitos, relatos transmitidos oralmente que daban sentido a lo que no entendíamos. Pero, en un momento clave de la historia, algo cambió. Surgió la pregunta que lo transforma todo, ¿y si el mundo puede entenderse no por cuentos sagrados, sino por razones? Ese giro es lo que llamamos el paso del mito al logos, del relato simbólico a la explicación racional. La filosofía nace en Grecia alrededor del siglo VI a.C., y no es casual. Las ciudades crecen, el comercio trae nuevas ideas, y la conversación pública se intensifica. El pensamiento deja de apoyarse en la autoridad del mito y empieza a preguntarse por el porqué de las cosas. Logos significa palabra, razón, discurso. Es aprender a preguntar sin miedo, ¿qué es el mundo? ¿De qué está hecho? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo debemos vivir? Ese gesto de pasar del mito al logos es el origen de la aventura filosófica. Antes, entre los siglos IX y VI a.C., el pensamiento mítico ofrecía una visión unificadora. Los fenómenos naturales se explicaban a través de dioses y fuerzas invisibles. Relámpagos, terremotos o estaciones del año se entendían como narraciones con voluntad divina. Era una forma poderosa de orientación colectiva. Pero tenía un límite, no permitía discutir sus presupuestos. En el mito no hay porqué, hay historia y autoridad. La filosofía aparece cuando el porqué se vuelve imprescindible. Y entonces ocurre algo asombroso en Jonia, la costa occidental de lo que hoy es Turquía. Allí, en ciudades como Mileto, surgen los primeros filósofos, llamados presocráticos. Tales de Mileto propone que el principio de todo, el arché, es el agua. Anaximandro sugiere algo aún más audaz, no un elemento concreto, sino lo indeterminado, el apeiron, como fuente de los contrarios. Anaxímenes elige el aire como principio, capaz de transformarse por rarefacción y condensación. ¿Qué tienen en común? Que buscan causas naturales, no mitológicas. Otros presocráticos abren caminos que todavía nos sorprenden. Heráclito, desde Efeso, afirma que todo fluye, que el cambio es la realidad misma, y habla del fuego como símbolo de ese devenir y del logos como estructura racional del mundo. Parménides, en cambio, sostiene que el ser es uno, inmóvil e intemporal, el cambio sería ilusión de los sentidos. Entre ambos nace una tensión que marcará toda la filosofía, prima el cambio o la permanencia. Pitágoras y sus seguidores ven en el número la clave del cosmos, proporciones, armonía, matemática como tejido de lo real. Empédocles intenta conciliar, 4 raíces tierra, agua, aire y fuego combinadas por amor y odio. Anaxágoras introduce el nous, una inteligencia ordenadora del caos. Demócrito y Leucipo hablan de átomos y vacío, una intuición que siglos después reaparecerá en la ciencia moderna. Todos ellos sustituyen relatos sagrados por hipótesis racionales, discusión y argumentación. Su revolución no es sólo de contenido, sino de método. En el siglo V a.C., el escenario se desplaza a Atenas. La vida pública exige discursos, y aparecen los sofistas, maestros de retórica que enseñan a hablar con efectividad en la asamblea y en los tribunales. Proponen que la verdad es, en parte, relativa a la conveniencia o al acuerdo, y que lo importante es persuadir. Frente a ellos, Sócrates devuelve la filosofía al centro de la vida humana: ¿quién soy? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo debo vivir? No escribe libros, dialoga en la plaza, en los gimnasios, con quien se cruce. Su método es la mayéutica, hacer preguntas que, como una partera, ayudan a dar a luz a las ideas. Practica la ironía, finge ignorancia para invitar al otro a examinarse, y nos deja una lección que sigue vigente: solo sé que no sé nada, no como resignación,
sino como punto de partida del conocimiento. La filosofía se vuelve examen de la vida, búsqueda de definiciones universales, entrenamiento de la razón en diálogo. En el siglo IV a.C., la filosofía alcanza una madurez extraordinaria con Platón y Aristóteles. Platón, discípulo de Sócrates, funda la academia y elabora una de las arquitecturas intelectuales más influyentes de la historia. Propone el mundo de las ideas o formas, realidades eternas, perfectas, a las que las cosas sensibles solo imitan. Conocer, entonces, no es solo percibir, es recordar o acceder a esas formas mediante la razón. La verdad no depende de la opinión cambiante, sino de lo inteligible. Su alegoría de la caverna nos muestra la educación como liberación, pasar de las sombras a la luz del sol, de la apariencia a la comprensión. En Ética y Política, Platón busca la justicia como armonía del alma y de la ciudad. En Metafísica, explora cómo se relacionan lo uno y lo múltiple, lo eterno y lo temporal. Aristóteles, su discípulo crítico, funda el Liceo y ofrece una visión más atenta a la experiencia. Rechaza la separación radical del mundo inteligible y el sensible, y propone que todo ente está compuesto de materia y forma. Para entender por qué algo es, establece sus 4 causas: material, formal, eficiente y final. No basta con saber de qué está hecha una estatua o quién la esculpió, también hay que comprender qué es su forma y para qué es su fin. En Ética, articula la idea de virtud como hábito de elección conforme al término medio, ni temeridad ni cobardía, sino valentía, ni derroche ni avaricia, sino generosidad. La vida buena es actividad del alma conforme a la razón, y requiere comunidad, de ahí su visión de la política como realización del ser humano en la polis. Además, sistematiza la lógica, especialmente el silogismo, y clasifica las ciencias. Con Platón y Aristóteles, la filosofía se convierte en un sistema capaz de abarcar metafísica, epistemología, ética, política, estética y más. Hasta aquí el recorrido histórico, del mito al logos, de los presocráticos a Sócrates, de Platón a Aristóteles. Ahora, ¿cómo se organiza la filosofía como disciplina? Con el tiempo, se han ido perfilando varias ramas principales, cada una con preguntas propias, pero en diálogo constante. La metafísica se ocupa de la realidad última, el ser, la existencia, el tiempo, el espacio, la causalidad. Cuando preguntas qué es real, ¿existe Dios?, tenemos libre albedrío, estás en el terreno metafísico. No se trata de acumular datos, sino de examinar los supuestos de cualquier explicación. Puede haber causas sin tiempo. ¿La mente es algo distinto del cuerpo o es una función de lo material? Estas preguntas no se agotan, pero orientan todo lo demás. La epistemología, por su parte, investiga el conocimiento, sus fuentes, límites y validez. Conocemos por los sentidos, por la razón, por ambos. ¿Qué diferencia hay entre creer y saber? ¿Qué es la verdad? En un mundo lleno de información y desinformación, la epistemología te entrena para distinguir evidencia de opinión, justificación de intuición. Te enseña a preguntar, ¿cómo lo sabes? ¿Qué pruebas tienes? La ética reflexiona sobre la moral, los valores y el bien. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué acciones son correctas? Se puede medir el bien en términos de consecuencias, deberes o virtudes. Desde Sócrates hasta hoy, la ética se pregunta por la vida buena y por los criterios para evaluar decisiones en situaciones concretas. Es la filosofía que más directamente toca nuestra conducta cotidiana. La filosofía política examina el poder, la justicia, los derechos y la organización de la sociedad. ¿Qué legitima a un gobierno? ¿Qué es una ley justa? ¿Cómo equilibrar libertad e igualdad? Aquí se discute desde el contrato social hasta la desobediencia civil, desde la deliberación democrática hasta los límites del Estado. La estética pregunta por la belleza, el arte y la experiencia estética. ¿Qué hace que algo sea arte? ¿Por qué nos conmueve una obra? ¿Importa la intención del autor o la experiencia del espectador?
La estética explora cómo el arte revela aspectos de la realidad que la ciencia no capta. La filosofía del lenguaje analiza cómo el lenguaje se relaciona con el pensamiento y el mundo. Nombrar es representar. ¿Cómo significan las palabras? ¿Puede el lenguaje engañarnos o moldear lo que percibimos? Desde la lógica hasta la pragmática, el lenguaje se vuelve objeto de examen filosófico porque es la herramienta con la que pensamos. Podríamos añadir la lógica, que estudia la validez de los argumentos, y la filosofía de la ciencia, que interroga los métodos, los supuestos y los límites de la investigación científica. Estas áreas no son compartimentos estancos, se cruzan y se enriquecen mutuamente. Una buena pregunta ética puede exigir aclaraciones epistemológicas, una tesis política puede descansar en supuestos metafísicos. Llegados a este punto, quizá te preguntes, en un mundo dominado por la tecnología, las ciencias aplicadas y la velocidad, ¿para qué sirve la filosofía? Su valor no está en darte respuestas cerradas para todo, sino en darte las herramientas para pensar por ti mismo, con rigor y profundidad. La filosofía desarrolla el pensamiento crítico, te enseña a cuestionar supuestos, analizar argumentos y detectar falacias. En una época saturada de información, esa capacidad es un salvavidas intelectual. También ayuda a comprender los fundamentos, mientras las ciencias investigan cómo funcionan las cosas, la filosofía examina los presupuestos y límites de ese conocimiento. Hay preguntas sobre sentido, valor, justicia, finalidad que la ciencia no puede resolver por sí sola. Y ofrece orientación ética en medio de dilemas inéditos, inteligencia artificial, cambio climático, biotecnología, desigualdad global. No te dice qué pensar, sino cómo pensar mejor para decidir mejor. Aquí viene una frase que conviene escuchar despacio. Bertrand Russell lo dijo así: el valor de la filosofía debe hallarse, en realidad, en su propia incertidumbre. Quien no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de la razón. ¿Qué significa esto? Que la filosofía no es un catálogo de verdades finales, sino un ejercicio constante de libertad intelectual. Te enseña a no ser prisionero de lo que todo el mundo dice o de lo que siempre se ha hecho. Te da distancia crítica para revisar tus creencias y abrirte a mejores razones. La filosofía, entonces, no promete certezas fáciles. Cultiva la capacidad de vivir con preguntas fundamentales, de tolerar la ambigüedad mientras buscas claridad, de cambiar de opinión cuando aparecen mejores argumentos. Su utilidad no es inmediata ni utilitarista, pero es profunda, ensancha la comprensión de lo humano y te entrena para una vida más consciente, responsable y lúcida. Si entiendes eso, estudiarás filosofía no solo para aprobar un examen, sino para dialogar con las mejores mentes del pasado y con tu propia conciencia. Volvamos al mapa general para cerrar. Nace la filosofía con el paso del mito al logos en el siglo VI a.C., cuando los presocráticos buscan en la naturaleza respuestas razonadas: arche, cambio, ser, número, elementos, nous, átomos. En el siglo V, Sócrates desplaza el foco a la ética, al examen de la vida, mientras los sofistas perfeccionan el arte de la palabra y plantean el desafío del relativismo. En el siglo IV, Platón sueña con ideas eternas y una educación liberadora, y Aristóteles le da a la filosofía una estructura sistemática, desde la lógica hasta la ética y la política. Paralelamente, las grandes ramas de la filosofía toman forma: metafísica, epistemología, ética, filosofía política, estética, filosofía del lenguaje, entre otras. Y, hoy, su valor sigue intacto: pensamiento crítico, comprensión de fundamentos y orientación ética ante los desafíos globales. Si estás preparando primero de bachillerato, quédate con esto: filosofar es aprender a preguntar bien, a argumentar con claridad y a escuchar con honestidad. No se trata de memorizar nombres y fechas como si fueran listas inertes, sino de entender problemas, contrastar posiciones y formar criterio.
Los presocráticos no están lejos de ti cuando te preguntas por el origen de las cosas. Sócrates te acompaña cada vez que reconoces tus límites para pensar mejor. Platón te invita a no conformarte con las apariencias. Aristóteles te pide que observes, que nombres, que razones. Estudiar filosofía es conversar con ellos para pensar tu mundo. Y si este recorrido te ha ayudado a entender los orígenes de la filosofía y sus grandes preguntas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Tu apoyo hace posible que sigamos pensando juntos.